Cada día es un nuevo comienzo. Buenas noches, gracias por Una acompañarme. Sean oportunidad bienvenidos una vez más a para este espacio. crecer. Gracias a Shem podemos Con saludarnos, la platicar y sabiduría aprender cosas de juntos la que Torah nos ayuden a ver con aprendemos a claridad el ser camino y a para lograr nuestra florecer. meta, que es nuestra mejora personal. Tips Un gusto para el saludarles. desarrollo En la ocasión pasada humano, poníamos el ejemplo iluminando de que la vida tu fuera un camino videojuego en donde nosotros somos el avatar, ese interior. personaje Aprende, principal crece y transforma tu que ser cuenta con la luz de con la Torah. un menú de Podrás inventario, aprender es decir, un lugar en valores, donde amor y sabe las superación. herramientas A con las los que veneno cuenta para poder trabajar nos en el inspira el videojuego. corazón. Y decíamos que en este apartado, en este menú de inventario, podemos entender mejor hacia dónde debe dirigirse el avatar y que en ese proceso va a tener objetivos o tareas que le ayuden a mejorar su estado actual y terminar el juego con el mejor puntaje posible. Bueno, eso era lo que hablábamos la vez pasada y el día de hoy me gustaría que habláramos sobre algo que tiene que ver con esto. Pero antes me gustaría saber si lograron entrar a ese menú de inventario del que hablamos la vez pasada, ese menú de herramientas, si pudieron saber con qué herramientas cuenta su avatar, tanto herramientas buenas o las que llamamos malas, y si les ayuda a entender mejor cómo funciona su GPS y sacarle un mejor provecho. Cuéntenme, me pueden escribir en el chat si gustan para ver qué fue lo que encontraron, qué fue lo que descubrieron, si pudieron entenderlo de una mejor manera. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a platicar acerca de un método que nos puede ayudar a darle seguimiento al trabajo de estas cualidades o herramientas con las que trabaja este avatar y cómo lograr una mayor eficacia en los objetivos y misiones. Esta herramienta nos va a ayudar a entender cuáles son los objetivos y misiones del día y cuáles son al finalizar el nivel. Es muy común que nos fijamos metas en la vida, como por ejemplo, obtener algo, un vestido, un auto, algo que deseamos, o realizar algo, como estudiar alguna carrera, un oficio, terminar de leer o más bien comenzar a leer un libro o darle término a un libro, porque muchas veces dejamos cosas a medias y ver por qué pasan estas cosas. ¿Cuántas veces nos hemos quedado a mitad del camino o solo se quedó todo esto en una lista de deseos? Y muchas veces cuando se ha quedado ahí, lo hemos atribuido a la suerte, el no poder lograr las cosas. En el mejor de los casos, pues hemos pensado, Dios no quiso que sucediera. Pero, ¿qué fue realmente lo que ocurrió para que no se lograra este objetivo? Obviamente, todo viene del cielo, ¿verdad? Pero también se encuentra una parte en nuestras manos para que se active todo esto como una máquina. Vamos a pensar que todo es como una máquina a la que el motor le funciona a la perfección, pero no se termina la acción. ¿Por qué? Porque en el medio los engranes están mal. Aun siendo una pequeña pestaña en un solo engrane, el trabajo se realiza de manera ineficiente. No llega con la fuerza total hasta el final de toda la maquinaria. Y esto es de lo que hemos estado platicando, del revisar la maquinaria hasta encontrar el engrane dañado. Y ese trabajo es la introspección, el autoconocimiento. Y el resolver la pieza dañada es el refinamiento. Al refinarnos, pensamos y activamos de una mejor manera, actuamos de una mejor manera, que nos hace colocarnos en un lugar mejor y sacarle provecho a todo aquello que viene del cielo. Ojo, que quede claro que no estoy diciendo que al arreglar la maquinaria o al poner ese ojo a arreglar lo que está dañado, solo vamos a obtener abundancia, salud y que todo lo que deseamos va a llegar a manos llenas. No, sino que a todo, absolutamente a todo lo que viene del cielo, lo vamos a poner a nuestro favor, le vamos a poder sacar provecho.
Cuando nos ponemos metas, muchas veces están motivadas por ideales y los ideales son fáciles de no satisfacerse. ¿Por qué? Porque los ideales están muchas veces basados en expectativas muy altas y nos da como resultado desmotivación y frustración al no poderlos lograr. Comprarme un auto sería lo ideal. Me serviría para facilitarme infinidad de cosas, pero no tengo un plan real para hacerlo. Ahorrar es una muy buena idea, pero si no tengo la disciplina o no tengo la práctica del ahorro y mi ingreso aparte de todo es bajo, esta idea pasa a ser solo un sueño que está lejos de ser motivante, a accionar, a hacer. Dependiendo de las cualidades de la persona, le puede ayudar a reafirmar pensamientos limitantes. Esa voz que nos dice, otra vez no lo lograste. No eres hábil para esto. Hay un dicho que dice, de perico perro no pasas. Otra cosa que puede estar en nuestra mente es pensar, Dios quiere que vivas en la pobreza. Tal vez del cielo se te decretó, no luches, no hagas. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues les aviso, alerta de spoiler. El rabino Asher Kakwa está por publicar otro libro acerca de un mundo de fantasía, en donde nos habla de unos personajes a los que llama los susurradores. Y estos nos dice que no tienen forma ni rostro, no atacan con garras, sino con ideas. Se alimentan de lo que se apaga, la fe, la voluntad, la esperanza. Cada vez que un alma se dice no puedo, una de esas voces bebe su aliento. En este libro nos lleva el rabino a descubrir, a través de la narración de un cuento, joyas maravillosas y de manera fácil, no solo identificarnos con algún personaje, sino darnos cuenta que tal vez se trate de nosotros. Pues estos susurradores, son los encargados de la desmotivación y que todo lo dejemos en esa lista de deseos. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se deshace uno de ellos en el libro? Aún no lo sé, pero este método, eh, por, del método que les quiero hablar, por el momento nos puede servir para alejar o acallar un poco la voz de estos susurradores. Este u otro método lo hemos usado de manera empírica, es decir, sin conocerlo y no siguiendo tal cual los pasos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos organizado una fiesta o una reunión? Este proyecto no sale de manera improvisada. Como comúnmente se dice en México, le echamos más agua a los frijoles y alcanza para todos. No, no sucede así. Este proyecto nos lleva a pensar, calcular y planificar. Así es como funcionamos, pero no sabemos los pasos, digamos, científicos del método. Del método que les quiero hablar es el método SMART, que es un acrónimo de 5 palabras en inglés. Pero antes de entrar en materia, quiero contarles que el rabino Asher Kakwa, en su libro Descubriendo tu luz interior, primera edición, nos dedica todo un capítulo para saber organizarnos mejor y ser más eficaces en el trabajo de cómo hacer, porque eso es lo que queremos descubrir, cómo hacer. Ya vimos las habilidades con las que contamos, ya vimos que nuestro avatar tiene cosas buenas, cosas malas aparentemente. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo lo organizo todo esto? ¿Cómo le saco más provecho a las buenas? ¿Cómo corrijo las malas? ¿Cómo lo hago? Muchas veces nos abrumamos al ver la lista grande de cosas que tenemos enfrente. Bueno, pues el rabino nos dice así en la página 37 de la primera edición. Dice, mucha gente piensa que las personas que agendan actividades, reuniones o asuntos importantes solo es algo que hacen los grandes inversionistas, empresarios o ejecutivos. Pero en esta primera parte del capítulo pretendo motivar a que todos y cada uno de nosotros como seres humanos adoptemos el hábito de planear,
agendar cosas, incluso que no tengan que ver con trabajo, sino más con metas personales, metas de corrección personal. En la página 38 nos dice, la idea no es agobiarse, llevando una vida en forma cuadriculada, sin dejar espacio a la libertad misma de los acontecimientos fortuitos y gratificantes de la vida misma. Al final de cuentas, hay que entender que no se puede controlar todo, pues el único que controla todo, incluso las cosas que están más allá de nuestro entendimiento, es Dios. Sin embargo, Él mismo creó un mundo para que actuáramos en él. Por tanto, debe existir un sano equilibrio entre lo que podemos y no podemos planear, junto con aquello que no está en nuestras manos y se presenta para que sepamos actuar. Empecé a anotar aquellas cosas que están en mis manos y debo realizar y cumplir y esforzarme. En la página 40 nos dice, mi consejo es por tanto, si deseas, toma papel y lápiz y procura mejorar cada día. Aprovecha la vida en sociedad o la vida matrimonial para avanzar, y ayudar a avanzar a otros. Así sabrás que debes alejarte o por qué te pasan ciertas cosas y tomar correctivos. Nunca te dejes de lado a ti mismo para agradar a otros y nunca te pongas por encima de otros. Sé humilde. Esto te ayudará a crecer de manera objetiva, pero sobre todo, nunca olvides que la sabiduría de la Torá y de los sabios es la voluntad de Hashem. Bueno, pues como les he platicado, encuentro este libro muy completo, diciéndonos no solo los qués, sino los cómo. Además de eso, tenemos el privilegio que el mismo escritor nos amplíe el cómo entender el libro en esta misma radio, los días sábados a las 6 p.m. hora México, para poder comprender, para poder actuar de una manera, digamos, paso a paso y de la mano de quien nos da todos estos consejos. Volviendo al método SMART, que es un acrónimo de 5 palabras en inglés que nos ayudan a establecer objetivos. Estas letras son la letra S. La letra S viene de la palabra specific, que significa específico. El objetivo a lograr debe ser claro y detallado, indicando qué se quiere lograr. La meta debe responder a qué, quién, dónde, cuándo, por qué. Todos los objetivos que vamos a poner, los objetivos que nos vamos a poner para lograr las metas que queremos, tienen que responder a estas preguntas o a estas palabras. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, por qué? Así es como tenemos que estructurarlo, nos dice este método. Una metodología parecida se usa para la planificación de actividades dentro de una guardería o un kinder. Por ejemplo, se los voy a decir de una manera muy básica, digamos, la planeación. Se identifica algo que quiero que el niño, por su edad o maduración, pueda aprender o desarrollar, como por decir los sabores, el desarrollo del sentido del gusto. Pero no lo dejo solo así, voy a desarrollar el sentido del gusto, fin. No, sino que tengo que ser más específica. Y entonces formuló algo así, que el niño discrimine entre el sabor dulce y salado mediante actividades lúdicas que lo propicien durante la semana. En este enunciado dije qué quiero y qué acciones necesito. Bueno, ahora viene la letra M, que significa measurable, o sea, medible. Debe ser cuantificable, con indicadores que permitan medir el progreso y determinar si se ha alcanzado. Esta parte puede ser frustrante si lo que planeé está fuera del alcance.
También debo tener entendido que aunque ponga mi esfuerzo, no todo depende de mí y que en el no progreso tengo aprendizaje y puedo redireccionar el plan de acción. Tomemos nuevamente el ejemplo del sentido del gusto. Tengo que ser precisa y desarrollarlo por día. Mm, por ejemplo, el lunes ofrecerle al niño galletitas saladas y decirle que ese es el sabor salado. Preguntarle al niño qué otros alimentos ha probado que tengan un sabor como este. Mostrarle dibujos de alimentos similares para que él pueda identificar ese sabor con esos alimentos. Ofrecer al niño que manipule unos granitos de sal y permitirle probarlo si él quiere. Proporcionarle al niño un dibujo de un plato con nuggets que el niño pegue pedacitos de galleta sobre esos nuggets. En este día, evalúo si alguien conocía ya este sabor, si les agradó o les disgustó, si, si todos lo lograron o ver quién lo realizó y quién no, y cuál fue la dificultad por la que no lo realizaron. El día martes hago un refuerzo del sabor salado con un cuento y canciones, etcétera. Y vuelvo a evaluar con todas las actividades durante el día si se logró y si es necesario darle un repaso otro día más o puedo introducir ya el sabor dulce. El día miércoles vamos a suponer que introduzco ya el sabor dulce. Se los presento, pongo actividades, evalúo otra vez. El jueves hago refuerzo, así como lo hice con el sabor salado y vuelvo a evaluar. El viernes hago un comparativo de los sabores que ya les había presentado y entonces les presento alimentos de los dos sabores y hago actividades donde puedan identificar cada grupo, el salado y el dulce. Evalúo si se logró haciendo lo que llamamos evaluación semanal. Ya habíamos evaluado día por día el avance, si se había logrado, si no se había logrado, quién lo hizo, quién no lo hizo y los porqués. Ahora se hace una evaluación de toda la semana para poder determinar el avance real. Con esto vamos a poder, como les decía, determinar si requiero otra semana para reforzar estos conocimientos acerca de los sabores o ya puedo pasar a los siguientes sabores. Si no lo alcancé, si no se logró, si en mi evaluación veo que requiero de una semana más, no me voy a sentir la peor maestra del mundo, sino voy a enfocarme en por qué no se logró para poder modificar y replantear mis actividades, porque tal vez las actividades que puse no fueron las adecuadas para las edades, tal vez las actividades no las pude lograr realizar todas por el tiempo. Así es que en eso me voy a enfocar para poder hacer modificaciones y poder hacer otra organización. Así sería para el refinamiento de las cualidades. Tal vez sean muchas las que logré identificar en mi menú de herramientas. No puedo querer que hoy o mañana estén listas todas esas herramientas. Debo tomar una, identificarla y sobre esa trabajar. Vamos a poner otro ejemplo, como el del enojo. Rapcagua, en la página 72 de su libro, nos dice, de Descubriendo tu luz interior, primera edición, nos dice, asimismo el enojo, la ira, la indolencia, la falta de empatía, pueden estar originados en esta cualidad. ¿En cuál cualidad? ¿De qué cualidad nos está hablando? De la cualidad del temor, disciplina, es decir, la cualidad de Gebura, que nos habla en su libro. Y entonces nos dice que sobre de esta es en donde puede estar originadas estas cualidades. Bueno, así que cuando lo identificamos y vemos qué cualidad es,
Entonces nos vamos al apartado de esa semana de temor, disciplina, y nos vamos a donde nos habla de esta cualidad. Nos va a describir de qué se trata esta cualidad y nos va a poner ejercicios día a día. Nos va a poner ahí el rabino esos ejercicios para poder ir caminando, avanzando o mm, darle forma, darle límites a esto con lo que estamos trabajando. Fácil no puede ser, ¿verdad? Pero bueno, aunado a esto, podemos investigar sobre el enojo de manera fisiológica, cómo actúa en nuestro cuerpo el enojo, qué efectos tiene, no solo cómo actúa, qué es lo que lo hace salir, pues tal vez no nos cause ninguna impresión, ¿verdad? Pero cuando vemos todo lo que nos causa el enojo, cómo queda eso dentro de nuestro cuerpo, lo que se causa con él en nuestro cuerpo, los malestares, pues ahí es en donde vamos a tener algo para poner un cerco, un límite. También podemos mm, investigar acerca del tanto psicológico, cómo de manera psicológica afecta el enojo a nuestra manera, de dónde proviene y qué afecta a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Hay un libro que se llama El enojo del rabino Shalom Ichan, en donde explica cómo daña y da consejos también de cómo poder trabajar con él. Recomiendo también ese libro que lo lean, cómo nos dañamos a nosotros mismos, cómo dañamos nuestro entorno, cómo todo lo que se va causando ahí. Bueno, pues todo lo que nos ayude, podamos medir día a día el progreso y el fracaso, nos va a servir todo esto para ayudarnos, para poder ir viendo un avance. Y cuando podemos ver ese progreso y el fracaso, nos va a servir para transformarlo todo en una oportunidad. Recordemos la fórmula que les había mencionado la vez pasada de la psiquiatra Marian Rojas, que dice así: mejor versión de mí mismo es igual a conocimientos, más voluntad, más proyecto de vida, todo esto multiplicado por la pasión. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener estos conocimientos, lo que dice Asher Kakwa, si yo voy a investigar de la manera fisiológica de cómo mi cuerpo se daña con el enojo, de manera psicológica, cómo se daña mi pensar, todo esto me va a ayudar a tener conocimientos, más la voluntad que ya tengo de cambiar, de mejorar, y el proyecto de vida, cómo me veo a futuro sin el enojo y con la pasión, multiplicado por la pasión de llegar a ese proyecto de vida, de lo que me va a llevar a desarrollar, voy a poderlo lograr, voy a poder lograr esta mejor versión de mí mismo. Bueno, pues para mantenernos y motivarnos, el llenarnos de pensamientos positivos no basta. Hay muchos libros que nos hablan de pensamientos positivos, de optimismo y nos ayudan a dar pasos, pero no nos mantienen en el camino. Si son pensamientos de Torah, al mismo tiempo son pensamientos positivos y son conocimientos que nos van a saciar y van a llenar esta parte de la fórmula que es conocimiento. También podemos llenarnos conociendo frases de los sabios de Torah que apoyen la cualidad que estamos trabajando. Esto nos va a ayudar de mucho. Los salmos que hablan sobre la ira, sobre el enojo. Siempre es bueno recordar algo. ¿Quién es un fuerte? Un fuerte es el que sabe controlar sus emociones. Esto nos lo dice el Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 1. En esta parte nos dice quién es un fuerte y el que sabe controlar sus emociones. Tenerlo siempre bien en mente nos va a ayudar a poder ponerle límites. También el leer la carta del Ramban es un bálsamo para el alma, nos da muchas maneras de saber cómo tenemos que actuar con los demás, sabiendo actuar con nosotros mismos. Bueno, la siguiente letra es la letra A, Achivabod,
que es alcanzable. Significa alcanzable. Habla de la diferencia entre un reto y una fantasía. La meta debe estirar tus capacidades. Lo que ya tienes, hacer lo que se estire, que se haga elástico hasta llegar, pero ser realista según los recursos, habilidades y tiempos, sin ser fácil ni imposible. Aquí nos habla justo de lo que planeamos, que vaya acorde. En el ejemplo del sentido del gusto, las actividades tienen que ser pensadas de acuerdo a la edad y maduración, como se los mencionaba, porque si el niño es menor, no vamos a lograr los objetivos. Vamos a crearnos en nosotros mismos desánimo y frustración, lo que nos va a llevar a abandonar este ejercicio de lo planeado. Y en el niño vamos a lograr el desinterés, por lo que se debe planear de manera pensando que no alcanzar un ideal, el ideal final hoy con mi planeación, sino la planeación se debe de hacer pensando en el avance de hoy que quiero avanzar, para llegar al ideal más tarde. En otras palabras, hoy que quiero hacer, para esto es necesario el autoconocimiento. Retomando ahora el ejemplo del enojo, tener bien identificado algún punto que me hace explotar y que sea, digamos, el más común. Podemos comenzar con algo, como pensar en qué cambio, cómo comienza a haber un cambio en mi cuerpo, cuál es ese cambio que, que se detona cuando comienzo a enojarme. Identificar eso. Cuando comience el disgusto y analizar si mediante respirar o detener mi respuesta inmediata puede hacer que haya ese espacio para poder alejarme y pensar cómo poder solucionar esto que me hace molestarme, que me hace enojarme. Esto está basado en una técnica que, que es para niños preescolares y se llama la técnica de la tortuga. Esta técnica de la tortuga nos dice justamente esto, que el niño el niño preescolar pues no sabe cómo manejar, cómo regular su enojo, su impulsividad. Entonces está esta técnica de la tortuga que es de 4 pasos, en el que al niño se le dice que tiene que reconocer cuando está comenzando a enojarse, cuando comienza a cambiar en él algo en su cuerpo, en su estado de ánimo, necesita hacer este autoconocimiento, saber qué es lo que está siendo modificado en su ser. Bueno, el paso número 2 es pensar alto, detente. Tiene que pensar en que tiene que frenar esto que está aumentando en él. El paso número 3 es imaginar que se mete al caparazón de la tortuga. Y una vez estando ahí en el caparazón, tiene que respirar y contar lento hasta 3. Y hasta 1000 si puede también respirar lento hasta que encuentre un punto de calma. El paso número 4 es pensar en una solución alternativa a la reacción que comúnmente él realiza. En este caso estamos hablando de preescolares y pues lo que hacen los niños cuando se enojan es pegar, pelear, gritar, hacer berrinches. Y entonces es ayudarle al niño a que él proponga qué podría hacer, cambiar una acción, cambiarla por palabras. ¿Cómo podría reaccionar con los demás, con su entorno, con palabras y no con acciones? Así es que en este se le presenta al niño que en vez de pegar, puede decirle al niño, oye, me molesta que me hagas esto, me molesta que tomes o me está haciendo enojar esto que tú me haces. Me, al informar cómo se siente, está cambiando una reacción por una acción con palabras, aprender a negociar, a tomar turnos.
Bueno, en este espacio el niño va a comenzar a razonar sobre él mismo, a poder tomar el control de su emoción para poderle dar un seguimiento, digamos. Así es que imagínense, si esto funciona con niños preescolares, pues cuánto más con nosotros, ¿verdad? El de tener esta respuesta inmediata que muchas veces decimos, híjole, ya lo hice, me hubiera detenido, el hubiera, pues ya no existe lamentablemente, pero sí existe el ver en dónde me equivoqué para de aquí en adelante, mm, pues tomar acciones sobre eso. Bueno, entonces, em, cuando nosotros damos estos pequeños pasos, nos comienzan a dar resultados, no grandes resultados. No se nos va a quitar el enojo ya, no vamos a estar en calma con los demás, en paz y tranquilidad de manera mágica, ¿verdad? Pero sí vamos a tener resultados significativos y eso es lo que queremos, ir dando avances que sean significativos, que nos ayuden a mantenernos en esto que estamos trabajando. La siguiente letra es la letra R, relevant, que significa relevante. El objetivo debe de ser importante y alinearse con otros objetivos más amplios, es decir, a futuro, que no solo sea un objetivo pequeño y que hasta ahí se acabó su acción, sino que al realizar este objetivo va a impulsar a otros, como si fueran fichas de dominó. Esas fichas que las ponen todas juntitas una cerca de la otra, le pegan a una y viene en digamos, en efecto, una sobre de la otra, van cayendo a ese efecto que se le llama efecto dominó, claro, que van cayendo una después de la otra. Eso es lo que queremos lograr, realizar objetivos que vayan impulsando a otro. En esta parte tenemos que preguntarnos por qué esta meta es importante para mí ahora. Como decía, debe alinearse con una visión a largo plazo, a valores, ya que si no es relevante va a ser fácil que se abandone. Tomando el ejemplo del desarrollo del sentido del gusto, es una meta a mediano plazo el desarrollar el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo a semanas que la voy a trabajar, ¿verdad? Pero la meta a largo plazo, el objetivo a largo plazo, es que al desarrollar el sentido del gusto, ya una vez desarrollado, puede introducir alimentos ricos en nutrientes que ayuden al buen desarrollo del niño. Si el niño solo conoce plátano, cereal, queso, muchas veces hay niños que solo se quieren alimentar de dos cosas y ya no permiten que se les meta ningún otro alimento, vegetales, nada, ningún color diferente a lo que están acostumbrados. Y es difícil el poder hacer que un niño se alimente bien y se desarrolle bien si no tiene toda la gama de alimentos que son nutritivos. ¿Cómo podemos hacer? Forzarlos, pues sería la manera fácil hasta cierto punto, ¿verdad? Pero sabemos que también eso lleva pues un cierto grado de dificultad el forzarlos y no es lo que queremos, no queremos forzar al niño a que haga algo porque también él tal vez nos lo obedezca, no le queda de otra, ¿verdad? Pero no lo va a mantener a largo plazo. Lo que necesitamos es que él desee, que él le guste, que pueda ampliar su visión de los alimentos. Eso es lo que queremos desarrollar con el sentido del gusto a largo plazo. Así es que, pues una vez que desarrollo esto en el niño, tengo que tomar más bien metas a corto plazo para poder avanzar paso a paso y poder obtener algo a largo plazo. Como les decía, no puedo solamente decir, pues que se lo coma. No, porque hay muchas cosas que influyen y que yo debo de, en todo este proceso, ir evaluando. Hay niños que tienen condición, alguna condición médica o psicológica también, psiquiátrica. Hay niños que no pueden tolerar algunas texturas de alimentos por la condición psiquiátrica que tienen. Yo no puedo forzar a un niño que
coma determinado vegetal si yo no puedo alcanzar a comprender porque no estoy en esa condición? No puedo alcanzar a comprender por qué no lo quiere. Así es que para poder llegar al final de todo esto, tengo que ir haciendo evaluaciones que me van a ir dando focos rojos para yo poder accionar. No solo se trata de ver el sentido del gusto como tal, qué cosas le gustaron al niño y qué cosas no. Ya, llené la boleta, ¿no? No, se trata de con estas cosas que he ido identificando, puedo también ver esa lucecita roja que me dice, hey, aquí, ¿por qué no le gustó esto? Acá, ¿por qué no le gustó esto otro? ¿Se lo cambiaste de textura y aún así no le gustó? ¿O le cambiaste un poco el sabor y aún así no le gustó? Algo hay ahí. Y más cuando los niños pues presentan también de manera fisiológica una alergia. También ahí al estar introduciendo alimentos nuevos, me voy dando cuenta qué cosas pueden dañar al niño y tener cuidado para un futuro, pues no causarle un mal a este niño, ¿verdad? Así es que no solo me va a servir a algo a largo plazo que quiero nutrientes, sino también a detectar otras cosas en el camino que tal vez yo no preví, no las tenía previstas. Para esto sirve toda esta planeación, esta mediciones de cosas. Bueno, pues recordemos el ejemplo del videojuego. En el videojuego se tienen misiones diarias que incrementan nuestro puntaje y enriquecen las habilidades del avatar para continuar avanzando. De esto se trata esta parte, que sea relevante para poder ir avanzando en estos puntajes y en estas habilidades. Bueno, ahora continuamos con la letra, la última letra, que es la letra T, time bound. Esto significa con tiempo, un tiempo límite. Debe de tener una fecha límite o un plazo definido para su cumplimiento. La meta debe tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. El pensar que, ¿qué quiero alcanzar con la ayuda de Hashem? No nos vamos a ir a toda una semana, sino hoy, ¿qué quiero alcanzar? Esto lo podemos hacer en la mañana, en nuestro rezo de la mañana, darnos un tiempo. Por eso es que el rabino Asher Kakua nos habla acerca de la planeación. Desde un día antes, planear nuestro día para podernos dar un tiempo en la mañana, no solamente para rezar en la mañana y que sea con conciencia, ¿verdad? Lo que decimos, lo que hablamos con Hashem, sino también tomarnos ese tiempo con nosotros mismos de qué quiero alcanzar, qué quiero lograr el día de hoy, para qué Hashem me dio un día más y yo cómo voy a trabajar en este día, qué voy a hacer. En el ejemplo del enojo, puede ser el día de hoy proponerme estudiar. El día que corresponde a la cualidad del temor, disciplina que les decía del libro Descubriendo tu luz interior, comenzar por el día uno. Eso voy a hacer hoy o investigar hoy acerca de la manera psicológica, cómo el enojo se detona y qué es lo que mueve en el cerebro. Comenzar con un paso. Tenemos que recordar también que el avatar en este videojuego pues tiene estas mini misiones, unas mini misiones, es decir, minijuegos dentro del juego que duran unas cuantas horas, unos cuantos días. Así nos lo anuncia en la pantalla y dice minijuego o mini misión por tanto tiempo y hay un reloj que está corriendo por si nosotros queremos aprovechar y entrar a ese minijuego. Mm, si nosotros queremos entrar a este minijuego, podemos obtener extras, como herramientas extras o puntos extras. En el caso de las cualidades, es un trabajo diario y de toda la vida, pero nunca debería de ser desde el mismo punto de partida. Debemos intentar cada día ir un paso adelante y no desmotivarnos en caso de que comencemos pasos atrás.
que hayamos fallado de alguna manera y que hayamos hecho algo que nos lleve aparentemente en un retroceso, sino desde donde comencemos, retomar el objetivo, replantear nuevas estrategias. Esto es para lo que nos funciona las evaluaciones, no para culparnos, no para sentirnos mal. Obviamente a nadie le gusta fallar, ¿verdad? Y más cuando nuestro objetivo es avanzar. Pero si perdemos, digamos, la partida en el videojuego, no podemos ser como los niños que se enojan y avientan el control y están molestos. No, tenemos que tomar eso desde ahí, transformarlo en una motivación. ¿Cómo de que no lo logré? ¿Cómo de que no pude pasar? Ahora lo voy a intentar otra vez las veces que sean necesarias hasta que cruce, digamos, un puente, hasta que cruce, no sé, lo que se tenga que hacer en el videojuego. En este caso estamos hablando de nuestras emociones. No podemos desmotivarnos y decir, híjole, siempre fallo en esto. Por más que voy encarrerado, doy pasos atrás. Recordemos esos susurradores. No los dejemos entrar en nosotros. Motivémonos, transformémoslo. A mis hijos les digo que siempre que sin planeación no hay estructura y sin estructura no hay avance. Tener bien identificado lo que queremos para poder darle un orden al proceso, tener un propósito y dirección a seguir, esto es la planeación. Organizar las acciones que vamos a hacer, esa es la estrategia. Esto nos va a ayudar a no tener fugas de energía y a centrarnos en la meta que queremos lograr sin dispersarnos. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros hijos que les mandamos, haz la tarea? Se ponen a ver una cosa, se ponen a ver otra cosa, los distrae lo que tienen cerca. Así es que tenemos que tener esa estructura, esa planeación. Voy a hacer la tarea o voy a arreglar mi cuarto. La estructura va a ser cómo lo voy a hacer, de qué manera, con qué voy a comenzar para poder ir dándole ese avance que necesitamos que sea visible, porque cada cosa que va a ser visible nos va a ayudar a motivarnos, remotivarnos, tomar otra energía que nos impulse al siguiente paso. Bueno, eh, les cuento algo personal. Una vez fui con una amiga a su casa, andó un poquito malita y pues la fui a visitar, ¿verdad? Y entonces llegué y estaba en su casa, ya se sentía un poco mejor y entonces, pues estábamos platicando, me llevó a su recámara y me lleva a su recámara y me empieza a poner videos y me empieza a decir, mira, ¿tú conoces a tal cantante y a tal cantante? Y yo, no, pues no lo conozco. ¿Has escuchado tal canción? No, pues creo que no. Te la voy a poner a ver si está. Y me ponía MTV, me ponía todas esas cosas en la televisión y revistas que tenía para que yo ubicara visualmente a los artistas de los que me estaba hablando. Y pues le estábamos pasando bien, ¿verdad? Yo la había ido a visitar porque estaba saliendo de una enfermedad, pero en eso llega su mamá y le dice, no sé cómo estás aquí con una invitada si tienes tu cuarto hecho un desorden. Quiero que tu cuarto lo arregles ya, porque en esos días que había estado sin ir a la escuela y reponiéndose de la enfermedad, pues le había dicho a su mamá que aprovechara para poder arreglar su cuarto, ¿verdad? Que muchas veces, pues, los adolescentes, pues, no tenemos esa costumbre muchas veces de tener todo en un orden y menos en el orden que quiere mamá, ¿verdad? Entonces, pues tal vez para mi amiga era, pues está en orden, yo veo orden y para mamá era tienes un tiradero en tu cuarto y cómo todavía pasas a una amiga a que mire el desorden que tienes. Bueno, pues para mi amiga fue así como que sí, mamá, ahorita lo arreglo. Y entonces, pues yo le dije, pues si quieres te ayudo, ya que estoy aquí, pues te ayudo, dime qué hacemos, por dónde comenzamos. Y me decía, ahorita.
ahorita, y ponía otro video y acostados en la cama, siéntate, siéntate, acuéstate aquí en la cama, y ponía otro video y otra cosa, y yo me acordaba de que había venido su mamá y que no vaya a ser que vuelva a venir, y le decía, oye, pues vamos a hacer algo, ¿no? Tu ropa, la que te dijo que tenías que doblar, vamos a comenzar a acomodarla. Sí, 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 se levantaba, agarraba alguna prenda y otra vez, no, 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 mira, es que ese video que está pasando, ya lo habías visto, está buenísimo, es que ahí sale no sé quién. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque a final de cuentas no hicimos nada. No hicimos nada en el cuarto. Llegó la hora de comer, su mamá nos habló para que fuéramos a comer y el cuarto quedó igual. Solo a lo mejor movimos algunas revistas del lugar, alguna ropa sí se acomodó, pero no hubo gran cambio visible para su mamá. Yo no sé cómo fue después cuando me fui, pero sí me di cuenta que cuando le dije a mi amiga, oye, pues es que ya hay que empezar a hacer algo, ella me dijo algo, es que tengo tanto que hacer, son muchísimas cosas que tengo que hacer y ahorita, ¿qué estaba haciendo ella? Ella no estaba siendo consciente que estaba postergando. ¿Por qué? Porque no lo había planeado, ella no había planeado arreglar su cuarto. Era un plan que le trajeron, o alguien externo le trajo un plan para su día. Y ese plan no embonaba para ella. Por eso es que lo estaba postergando, porque no era algo que le importara, algo que le interesara. A ella, su plan, al estar yo ahí, era estar conmigo, era pasarla bien, era divertirnos. Eso era su plan y eso era lo que ella estaba llevándolo a la acción. El otro lo estaba postergando. Bueno, pues así muchas veces nos pasa. Si el plan no es nuestro plan, si el plan no lo hacemos nuestro, no lo metemos, no lo internalizamos, lo vamos a seguir postergando a tal grado que lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar ahí. No va a importar las consecuencias, si nos regañan, si no se logra, no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque desde un inicio no nos interesó ese plan. Bueno, pues, ¿qué les parece este método? ¿Creen que va a ser útil para organizarse mejor el trabajo de la mejora personal? ¿O en qué otras áreas de su vida podrían implementar este método? Este es el método SMART, un método que es específico, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo. Quiera Hashem que cada día veamos mejoras significativas, que podamos seguir aprendiendo juntos tips para el refinamiento de nuestra alma. Un gusto estar con ustedes y nos escuchamos en la próxima.